Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Hack. En esta oportunidad tenemos un invitado muy especial que es Agustín Berti. También estamos acompañados por Javier Pallero. Voy a hacer una intro breve de Agustín, acá a quien tengo a mi derecha. Y digo breve porque si la dijera completa sería, realmente me llevaría varios El minutos por un episodio tipo. completo sería. Claro, un tipo con muchos títulos, con muchos libros publicados, pero fundamentalmente lo hemos invitado a Agustín porque en sus investigaciones y en su trabajo académico trabaja con cosas que en este grupo de amigos discutimos mucho. Agustín es doctor en letras por la UNC, filósofo de la técnica, te he escuchado decir Sí, alguna vez. por ahí que Bien, grande lo de filósofo, sí. claro. Tengo amigos filósofos de la técnica, de hecho. Bien, pero podríamos decir que trabajas con la Sí, filosofía de la técnica, que es sí. algo que ya me gustaría abordar en algún momento de la charla. Tenés varios papers publicados, pero también varios libros. Uno de los últimos es Nanofundios, en el que abordas bueno, la cultura algorítmica. Estoy haciendo un resumen un poco irresponsable, pero que es algo que ya hemos hablado también en estos episodios. Y en esta oportunidad, en esta charla, se nos ocurrió convocarte para hablar de varias cosas vinculadas con tus zonas de investigación. Así que, antes que nada, Agustín, bienvenido y gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Espectacular. Bueno, ¿con qué empezamos entonces? Empezamos con la tesis principal. A ver, con un invitado como Agustín hay para preguntar mil cosas. Pero una de las que veníamos charlando, de hecho, fuera de aire, y que teníamos ganas de meternos, es en la forma en la que la tecnología está afectando el mundo físico, ¿no? Todos estamos todo el tiempo escuchando hablar de cuestiones de algoritmos, de los datos personales, pero hay mucha gente a la que todavía no le termina de caer la ficha, ¿no? Como diciendo, bueno, pero los datos, ¿y qué me importa que sepan cuántas veces me lavo los dientes por día? Total, yo uso el servicio gratis, yo hago más o menos lo que quiero. Vos estuviste pensando este tema, contanos cómo ves, y vamos a meternos cada vez más en los hilos invisibles, digamos, que van marcando en nuestra vida diaria y material la cuestión de la tecnología, inclusive en lugares como la Argentina, donde pensamos que no estamos tan tecnologizados como en San Francisco o Seúl, no sé. Sí, primero que hoy la existencia de computadoras en los bolsillos de casi todos los habitantes del planeta hace que, querramos que no, tenemos una infraestructura computacional, un sistema perceptivo computacional que no tiene parangón con otras instancias previas de la cultura humana, ¿no? Antes, Ujú. el saber sobre el territorio, el saber sobre sus habitantes era un trabajo engorroso que insumía mucho esfuerzo y que tenía que ser realizado por agentes específicos, sean los recaudadores de impuestos, los censistas, la Mm, policía, ¿no? Piensen que nosotros antes celular le decíamos al auto de la policía que estaba conectado al Claro. comando radioeléctrico, Sí, no sí. cualquier móvil de policía, sino claro. que era una célula del Estado Claro. Ujú. que estaba coordinada con el cuerpo del Estado y que podía, justamente, piensen como el celular de la policía, no el celular nuestro, lo que hacía cuando nos detenía era pedirnos el documento y que nos identifiquemos, Ujú. que es exactamente lo mismo que hace el celular Ujú. cada vez que nos pide que pongamos la huella digital para poder abrir la interfaz, para poder empezar a interactuar con distintas plataformas que median entre nosotros y otros agentes humanos o no humanos. Ujú. Y entonces, de algún modo, uno se pierde de vista cómo estas tecnologías están reemplazando funciones que antes atribuíamos al Estado Ujú. y que antes de atribuir al Estado las atribuíamos a la Iglesia, ¿no? La certificación de identidad Sí. corría Ujú. por cuenta de... No vemos una relación directa entre el teléfono celular, el móvil celular de la policía, el documento nacional de identidad, la partida de nacimiento y el cura párroco, ¿no? Ujú. Entre el Ujú. cura párroco y el teléfono celular no habría una línea directa. Y sin embargo, son todas tecnologías de gobierno, de acreditación de identidad, de certificación de identidad, de finalización de Ujú. una trayectoria de vida, porque necesitamos, cuando alguien muere, hacer el Claro. trámite de defunción, Claro. y cerrar las cuentas bancarias, etcétera, etcétera. Entonces, Sí. todas esas mediaciones que parece que pertenecen a distintos órdenes son instancias de validación de información. Ujú. Antes, esa validación de información estaba asentada en los registros de la iglesia o en los registros del Estado, y hoy está sentada en granjas de servidores Mm. que la más de las veces no están en territorio nacional. Ujú. Y entonces ahí es donde empieza
a verse uno de esos primeros impactos de las tecnologías digitales o las tecnologías de comunicación que utilizan computadoras y que codifican los datos para poder procesarlos algorítmicamente. Y a eso le decimos TICs, o le decimos tecnología de la información, o le decimos economía del conocimiento, el nombre que le queramos poner, pero sigue siendo una tecnología de gobierno. Y viste, Agustín, a partir de esto que estás comentando, que ciertas personas, ciertos, llamémosle, emprendedores, tienen como esta visión de que la tecnología podría resolver aquellas cosas que el Estado es ineficiente, ¿no? Como si la tecnología por sí sola tuviera facultades que digamos, que son superadoras de al menos de los tomadores de decisiones, ¿no? Y yo te he escuchado también decir varias veces que, que es un error, que es hasta una irresponsabilidad decir que la tecnología es neutra, ¿no? ¿Vos cómo ves a esa, sobre todo esa mirada un poco inocente con respecto a la tecnología? Sí, en primer lugar, hay como una especie de fascinación por la tecnología y al mismo tiempo un miedo atávico a la tecnología, ¿no? La tecnología va a deshumanizarnos. O la tecnología se va a rebelar y nos van a exterminar las máquinas, se van a volver contra las máquinas, contra nosotros las máquinas, ¿no? La imagen del Terminator. Esa es una de los miedos atávicos. Y la otra es el tecnotopismo, la fascinación que, bueno, ahora con todas estas nuevas tecnologías van a poder hacer lo que el Estado no hace bien, porque a fin de cuentas son más eficientes. El discurso de la eficiencia es una mala lectura de problemas que se originan con la estadística en el siglo XVIII, con la logística en el siglo XIX y con la cibernética en el siglo XX, ¿no? 3 momentos de intento de gestión de la complejidad, ¿no? Y la estadística era originalmente la ciencia del Estado. Y para construir buenos datos, para tener una estadística robusta, necesitamos una serie de especialistas. Y esos especialistas se forman en disciplinas que son justamente las que hoy están bajo asedio por parte de estos mismos emprendeduristas que se fascinan con los datos, pero no tienen la más pálida idea de cómo formular una encuesta de manera que los criterios de selección y construcción de los datos sean epistemológicamente consistentes, ¿no? Entonces tenemos gente que cree en los datos sin entender qué son los datos, cómo se construyen, cuáles son sus fundamentos. Y entonces, bueno, nos encontramos con esa especie de oscurantismo fascinado, ¿no? Funciona, sí, funciona. Pero no funciona bien. Digamos, que el hecho de que algo funcione no es lo mismo que algo sea eficiente, ¿no? Esa es como una primera... Y entonces, bueno, volviendo a esa cosa de los miedos atávicos y las fascinaciones, hay un filósofo francés que a mí me gusta mucho, Bernard Stiegler, que falleció hace un par de años, que dice, bueno, contra todo sentido común, no hay nada más humano que la técnica. Y no hay nada más técnico que lo humano, ¿no? Son dos cosas que son indisociables, humanidad y técnica, ¿no? Nunca hubo una humanidad pre-técnica. Claro. La humanidad nace cuando aparece la técnica y la técnica nace cuando aparece Así la sea la humanidad. técnica de usar un palito para sacar Sí, una hay cosa. larguísimas discusiones muy Sí. fascinantes, ya que mencionaste la filosofía de la técnica, sobre si existe técnica animal, ¿no? Digo, animales que usan herramientas. Claro, sí. Desde paleoantropólogos hasta etólogos hay discusiones sobre cómo distintas especies podrían poseer técnica, ¿no? Entonces hay discusiones que tienen que ver con los procesos de aprendizaje, con la transmisión de conocimientos, que quizá para algunos insectos podríamos decir que es de orden genético, pero para mamíferos superiores quizá podríamos decir que hay instancias que son epigenéticas, que tienen que ver con la propia experiencia vital. Ahora, lo que dice Stigler es que hay una instancia epifilogenética que tiene que ver con cómo nosotros continuamos la vida, cómo continuamos la humanidad fuera del propio cuerpo, Claro. que es Que en tiene que todas ver, las producciones de la cultura humana. Exacto, la transmisión del conocimiento y todo eso. En un libro o en un hacha hay humanidad, ¿no? Humanidad encarnada en un mango y un filo, y esa hacha tiene una gramática que dice no se agarra por el filo, no se agarra por la cabeza del hacha, se agarra por el mango.
y se adecua. Información a través de la técnica. Y puede quedar el hacha tirada ahí y 200 años después venir alguien a encontrar el hacha, si el mango no se pudrió, seguir usando el hacha y saber cómo se usa el hacha probablemente, ¿no? Sí. Sin que haya habido un contacto directo entre creador del hacha, el fabricante del hacha y el que la usa. Digo, lo mismo pasa con los libros, ¿no? Esa frase no me acuerdo si era de Quevedo, leer es escuchar a los muertos con los ojos, ¿no? Podemos acceder. Qué buena frase, no la conocía, tremenda. La cita Roger Chartier en un libro muy lindo sobre la historia de los libros. Pero bueno, eso de que es una especie de diferimiento de la existencia humana más allá de el fin de quien lo escribió, ¿no? Podemos leer palabras que fueron escritas, versos que fueron escritos hace 2000 años, ¿no? Perdón, y quiero tirar de ese hilito. Me gustó esto de la técnica aplicada o la relación que tenemos nosotros con las herramientas y con las tecnologías en cuanto a esta gramática que decís vos que a veces contienen. ¿Cómo vos ves eso en esta era en la que a veces nos creemos con acceso a tanta información, ¿no? Digo, a veces uno dice, me acuerdo muchas veces, siempre con fascinación, de una vieja entrevista que le hacen a Asimov en la tele, que está en YouTube, ¿viste? En la que le preguntan a él cómo va a ser el futuro y el tipo describe básicamente Internet. Y describe una utopía de educación, de acceso a la biblioteca universal, de que va a poder el niñito hacer su tarea en su casa con una computadora que, de acuerdo a su deseo y a sus talentos naturales, va a encontrar la manera más eficiente o más estimulante, ¿viste? De hacerlo aprender y todo. Y uno hace, viste, fast forward hasta el 2024 y ve que se pasa en una especie de angustia existencial, scrolleando 3 horas antes de dormir, pues no se puede quedar dormido aunque esté exhausto, ¿no? Con esto acá, con el conocimiento del mundo en tus manos, ¿no? Con la computadora que tiene 5 o 10 veces más capacidad de cómputo que la que llevó el hombre a la luna. Entonces, ¿cómo vos ves esa gramática de las tecnologías? ¿O cómo ves que se ha deformado? ¿O qué es lo que hace que sintamos esta angustia cuando quizá podríamos sentir alguna fascinación? Digamos, una boludez romántica mía? No, ¿O hay yo creo algo que ahí? hay una discusión muy interesante. Hay otra frase que no me voy a acordar ahora quién es el autor de la frase, porque la cita mucho Javier Blanco, que es uno de los colegas con los que trabajo este tema. El gran Javier Blanco, sí, le mandamos un saludo. Tenemos, creo que era de un biólogo, tenemos emociones paleolíticas, instituciones medievales y tecnologías casi divinas, ¿no? Hay una inadecuación entre las capacidades biológicas, que sería esta emoción paleolítica, las capacidades institucionales, lo que hemos logrado construir como sociedad. De hecho, la universidad es una institución medieval que sobrevive hasta ahora. La república es un intento de adecuación de las formas de gobierno que trascienda a la monarquía o a los reinos o a los feudos. Y estas tecnologías casi divinas porque escapan a nuestras capacidades de comprensión, ¿no? Son, primero, por una cuestión de una materialidad que es tan ajena a nuestras escalas que se nos hace inmaterial. No es inmaterial, es microscópica, no es lo mismo. No es inmaterial, viaja a la velocidad de la luz por los cables de fibra óptica. Entonces, nosotros no podemos percibir a la velocidad de la luz claramente. Y no es inmaterial, pero está codificada y el procedimiento matemático para decodificar un archivo nos llevaría a componer una foto en JPG probablemente una serie de unos cuantos meses poniendo píxel por píxel a algo que a un teléfono celular le toma fracciones de segundo, ¿no? Entonces, esas tres instancias, ¿no? Falta de velocidad y falta de capacidad microscópica de ver y falta de capacidad para asir la complejidad, hacen que las percibamos como inmateriales, opacas, como cajas negras, como superhumanas. Y eso contribuye a que se pierda esa relación también con lo técnico, ¿no? No sé, me imagino. Yo creo que hace... Yo no sé si se pierde, y acá voy a ir a mi formación más de letra, en términos de la estética, de la facultad del juicio en Kant, era una facultad humana que había que desarrollar y tiene una serie de requisitos y exigencias que no soy quien para reponer así muy rápidamente. Pero hay dos conceptos que son centrales para la comprensión de la cultura en Occidente, pero que nos pueden ayudar a entender esto. Lo bello y lo sublime, ¿no?
Lo bello es aquello que percibimos como que se adecua a las normas de la razón por justa proporción, por adecuación de la forma a lo que los sentidos perciben. Y hay algo ahí que tiene que ver con una suerte de racionalidad en lo bello que me permite, porque yo tengo los conceptos con los cuales pensarlo, juzgar si es una obra de arte feliz o poco feliz, si es bella o no. Por supuesto, el gusto es una discusión mucho más larga y queda vieja en nuestros campos, porque también el problema de lo feo, como hay un libro muy lindo de Humberto Eco que rescata esa discusión, aparece. Pero tengamos esa primera idea, ese momento de los comienzos de la modernidad, para entender que había una facultad de juicio y que podía permitir juzgar si algo era o no era bello. Ahora, el sublime, que es otro concepto propio de la estética en Kant, es aquello que nos fascina pero nos aterra, pero que por su desmesura somos incapaces de juzgar, ¿no? Y entonces nos encontramos, y el ejemplo que da es la persona que observa fascinada una tempestad sobre el océano desde un reparo seguro y no desde el barco que puede llegar a navegar en la tormenta. Porque si uno está en el barco que en medio de la tempestad no está intentando sobrevivir. No hay contemplación. No hay contemplación posible, pero de todos modos la contemplación de ese sublime aterra y al mismo tiempo fascina. Ahora, nos encontramos en un sublime tecnológico. Nos encontramos en un paisaje de información que es como una especie de tormenta de información constante. ¿Y eso nos quita la posibilidad de aprovechar de la herramienta también o de apropiárnosla? No, bueno, volviendo al ejemplo de la tormenta. Eso no impidió la navegación. Las tormentas siempre existieron y se siguió navegando, ¿no? Digo, simplemente se sabe que hay momentos, que hay instancias que tienen una escala que excede las capacidades humanas. Y si uno se pone a pensar el proyecto de la ciencia como un proyecto para racionalizar el mundo, en el sentido de entenderlo, ¿no? Siempre estamos procurando disminuir esos grados de incertidumbre, siempre estamos procurando, o sea, combatiendo contra los posibles sublimes, ¿no? Podría pensarse que el calentamiento global es un sublime. Un sublime que estamos tratando de modelizar, sobre el cual estamos tratando de operar, ¿no? Ahora, volviendo a la otra pregunta de Asimov y de Internet como biblioteca, por ahí podemos hacer una historia larga de las tecnologías y pensar, bueno, Internet se pensó, y de hecho Google nace como un intento de indizar las páginas, ¿no? Dice, los sitios web se llaman páginas web. Para empezar, remiten directamente el libro. Y la estructura de una biblioteca y el modelo que usaron para desarrollar el buscador de Google fue el de las palabras clave que se usaban en las bibliotecas. Entonces hay una relación directa entre la biblioteca y la Internet navegable que nosotros llegamos a conocer. Dije navegable y ahí voy a pegar otro salto. Vos después dijiste, nos pasamos 2 horas, 3 horas en la angustia surfeando Internet. Hay un momento en que Internet se desplaza de la metáfora universitaria, libresca, del mundo del libro al mundo de la navegación. Que pasamos de anaqueles a vías navegables, ¿no? Entonces, arrojarnos a un océano, digamos. Sí, el navegador. El Netscape tenía como una icono una brújula. Después había Spyglass, tenía un telescopio. No un telescopio, un catalejo. Catalejo, sí. Porque es a nivel. Sí. Y ahí había, no me acuerdo cuál era el otro, que tenía un faro, digamos. Entonces, de repente la información era un mar y la lógica que maneja Internet hoy es una lógica de gestión de flujos. Y la metáfora de Internet hoy es el streaming, ¿no? Y el streaming es la canalización de los arroyos, ¿no? También. Entonces, ya se pasa de administrar entidades concretas, discretas, libros con lomos puestos en orden alfabéticamente para ser encontrados, ¿no? La obsesión del librero, ¿no? No poner el libro en el estante que no va, porque si no, si la biblioteca es muy grande, después no lo encuentro. A gestionar lo que va pasando, digamos, ir administrando flujos. Entonces ahí ya no hay un stock tan claro, no hay entidades tan delimitadas, sino que hay oleadas. Y también hay un cambio en la agencia del que está arrojado eso, ¿no? Digo, cuando uno iba a la biblioteca había que ir a buscar un libro. Hay una actividad, hay una agencia, hay un movimiento por parte del interesado.
En la navegación a veces también uno decía, bueno, me voy a largar a navegar, pero eso se difumina un poco más. Uno no sabe exactamente qué busca, uno va a Sí. encontrar más que a buscar. Y en el streaming muchas veces, o mejor dicho, en la recomendación algorítmica, eh, que más que un arroyo parece ser una manguera a presión de bomberos, no sé, una cosa terrible. Hay casi nada de elección muchas veces. Digo, cosas como TikTok, por ejemplo, en donde te recomiendan cosas que ni siquiera son las que seguís, Yo lo que creo que ¿no? ahí es, Digo, el nivel de es un sistema de agencia. riego y de eh, canales. sí. Entonces, cuando el líquido que entra lo distribuyen con esa Mm, lógica. Si pensás, digo, el ejemplo, los sistemas de recomendación algorítmica no reemplazan ujú, eh, a el cine, claro. reemplazan al crítico, Ujú, reemplazan al canon de la ujú, cultura, ¿no? Ujú. ujú, La escuela fundaba un canon de obras literarias valiosas que había que leer, entonces todos ujú, tenían que leer el Martín Fierro porque estaba asociado a un proyecto de nación y a un proyecto de alfabetización que permitía que todos los habitantes del territorio se transformaran en ciudadanos y en tanto ciudadanos participaran ujú, de ese sistema de gobierno que era la república, ¿no? Entonces podían votar y por eso mm, era fundamental que estuvieran alfabetizados y para que estén alfabetizados tenían que compartir una lengua, por eso la imposición de lengua es uno de los primeros ujú, proyectos de los estados, ujú, de una lengua compartida. Y entonces lo que viene a cortocircuitar esta dinámica es eso, digamos, y sobre ese primer proyecto de lengua común, de mm, cultura compartida, ujú, se montaban otras instituciones, la Academia Nacional de Letras, la Academia Nacional de Bellas Artes, la Academia Nacional del Teatro, ujú, que a su vez formaban a los universitarios, que formaban a los profesores, que formaban a los alumnos, y entonces había una lista de obras valiosas y de obras tal triviales, cual. y eso, ese canon era la cultura. Ujú. ¿No? Con sus márgenes, con sus periferias, con sus disputas, por supuesto, no Y hay sus nunca, jerarquías también. Y sí, sí. y que replicaban jerarquías Ujú, preexistentes. Hoy eso ha sido borrado por los sistemas de recomendación y ujú, que siguen otros criterios. ujú, Sí, de hecho, viste que ahora se le llama contenido a las cosas en ujú. Internet y no tanto objeto. U Pero obra. bueno, es que a eso quería ir con mi pregunta a partir de la metáfora que me pareció bellísima para pensarla, de pasar de la navegación en Internet al stream, ¿no? Al flujo del arroyo. Ahí en ese cambio no solamente entra en crisis la noción de la crítica, sino el mismo, digamos, el objeto, la obra como objeto, porque estamos hablando de una obra física, como podía ser el celuloide, podía ser el disco o podía ser el libro, y hoy pareciera que todo eso está condensado en esta palabra tan problemática y tan ineficaz como contenido. Sí, y tan Eh, igualadora de cosas que no tienen nada que ver. pero digo, hay como muchos pensadores modernos que han reflexionado sobre Ujú. esta crisis de la obra artística en el mundo digital. Sí, hay siempre el problema, hay dos cosas que van asociadas. Yo consumo contenidos, ¿no? Yo Mm, no consumo yo consumo contenidos asiáticos o consumo contenidos qué coreanos. horror, boludo. Qué feo que suena. Claro, no, yo no consumo cine nacional, ¿no? Dios mío. No consumo folclore. Consumir folclore, yo me imagino, ni Horacio Guarani consumía vino, Claro, tomaba sí, sí. vino. Exacto. Totalmente, hay que ser más Exactamente. específicos. Claro, hay una acción específica para cada Ah, cosa, claro. digamos. Aparte el Escucho, consumo es una angustia. Yo termino con menos después de consumir. claro, pero Claro. digo, la idea del consumo en tanto de una especie de flujo energético que incorporo Ujú, sensorialmente o digestivamente, ¿no? Pero va asociado a esa idea de contenido. Pero se omite en la palabra contenido el continente. ujú, Y los continentes son fundamentales para los contenidos, digamos. ujú, Tenemos también una de las malas herencias de un proyecto muy interesante como fue la semiótica, es pensar que todo es texto. ujú, Pensar que un libro solo es texto. ujú, ¿No? Que lo que hay que analizar no es la materialidad contingente de la disposición en las páginas, sino el texto, como una especie de código puro donde ahí está la cifra de las obras, ¿no? Y sí, la literatura escrita es una forma de codificación, no es la única literatura, ¿no? Existen las mm, literaturas orales, en las cuales es inescindible eh, el narrador, la ujú, narradora ujú, y sus habilidades de aquello que estoy escuchando, digamos, ahí son inseparables contenido y continente en los términos ujú, que estamos Claro. planteando. Con el libro impreso y con el libro escrito, también el trazo de aquel que había escrito en el papel
persistía, digamos. Había una marca de unicidad que hacía que eso sea una sola cosa, Claro. ¿no? Podía copiar el texto, pero cada copia iba a estar sujeta, además de los errores, las censuras, a los trazos particulares de la grafía de cada escriba. Con el libro impreso eso se estandariza y se industrializa. Bueno, hay un momento largo de momento artesanal del libro, ¿no? No es que a partir de que aparece la imprenta de Gutenberg, todos los libros se transforman en lo que conocemos nosotros. En eso, sí. Porque también aparecen otras tecnologías del libro que uno no conoce tanto, como la costura de los folios, como los lomos. La idea de que un libro tenga lomo también es nueva. Antes los libros se vendían el folio de hojas sin cortar y sin encuadernar. Entonces se compraban así, después cada uno llevaba sus encuadernadores de confianza, digamos. Era como si nos vendieran los lentes del anteojo y después vamos y compramos el marco que nos gusta, digamos. O sea, no había un vínculo de paquete completo, ¿no? Contenido y continente eran algo que se negociaba más y se negociaba artesanalmente, y por eso había ediciones de lujo, encuadernaciones de lujo, etc. Entonces, cuando aparece lo digital, el contenido tiene la posibilidad de converger en un dispositivo computacional con otros contenidos y despegarse de sus respectivos continentes. Ese desacople que nos permite codificar sonido en código binario, codificar texto en código binario, codificar imagen en código binario, codificar video en código binario, hace que nos parezca que todos son contenidos digitales. Ahora, en esa conversión también hay una serie de pérdidas que tienen que ver con la cantidad de información que puede codificarse. Por ejemplo, la pérdida que hay cuando yo digitalizo de fílmico a digital en cualquier formato que no sea un formato muy particular, que ocupa demasiado espacio e insume demasiado poder computacional y se vuelve se ineficiente. vuelve antieconómico. Entonces, evidentemente, la cantidad de información que hay en el fílmico es incomparable a la cantidad de información que hay en un archivo de los que reproducimos cuando reproducimos Netflix, ¿no? Entonces, lo mismo, la calidad del sonido, para lo que sé que ustedes son todos melómanos, del vinilo al o de archivo formatos digital. analógicos a digitales, esa conversión es todo un tema. Un momento donde esto se nota mucho cuando uno va a ver una película blanco y negro, y el momento donde hay un claroscuro, el degradé de los grises no debería existir. Si el degradé se ve, si hay saltos discretos, que acá está más oscuro que acá, estamos ante una digitalización. Porque lo digital es discreto y en algún momento tiene que decidir si esto es más claro o más oscuro. Tal número de gris o tal número de gris, ¿no? Y en el analógico eso no pasa, ¿no? Entonces, ese problema de continuidad y discontinuidad va asociado a esta idea de contenidos y omite la relevancia de los continentes, que como decía vos, nos hacen hacer cosas. ¿Y qué pasa si esto se vuelve el único continente, por así decir, ¿no? O el continente de preferencia, y todo también se integra acá? Esa relación después empieza a influir en la creación de la cultura también, me imagino. Hablábamos la otra vez nosotros en un episodio sobre cine, que habíamos hablado con una amiga entusiasta del cine, que le pareció horroroso que hay cuestiones que, por ejemplo, Netflix tiene una guía que hace que los guiones deban ser escritos y los planos deban ser pensados, etcétera, de manera que se puedan ver en una pantalla chica o inclusive entenderse la información cuando te pierdes de verlo porque estás haciendo otra cosa en tu casa, ¿no? Entonces digo, ¿cómo este continente también empieza a Bueno, pero eso también pasó en afectar otras las cosas? telenovelas, ¿no? Asumían un espectador, sobre todo espectadora, porque está claramente generalizado, dispersa en las tareas del hogar. Y el guión de telenovela también tenía esa política de gestión de la información que tenía... Ese cliché repetitivo. Claro, pero en términos de transmisión de información es redundancia. Garantizaba un dispositivo redundante para que la persona pudiera hacer y mirar al mismo tiempo, ¿no? Pero hay varias cuestiones ahí que tienen que ver, también otra cosa que charlábamos antes de prender los micrófonos, con las capacidades biológicas del cuerpo, y hay una corporalidad que se pone en juego en cada uso de los dispositivos. Y tratar de leer una novela de 500 páginas en un celular es garantía de quemarse las retinas, ¿no? Y de una experiencia poco satisfactoria. Entonces se arma otro dispositivo que
pertenece a la familia de dispositivos computacionales, pero que es el e-reader, que usa tinta electrónica, que es un complejo sistema que intenta imitar las propiedades del papel, esto es, no ser una pantalla radiante Ujú. que proyecta luz, sino una pantalla que inscribe, Ujú. solo que más rápidamente con el tinta electrónica, una serie de caracteres sobre la cual yo necesito luz para poder Ujú. ver, ¿no? Después incorporan luz lateral, pero por eso el efecto de lectura del libro electrónico en un e-reader es, si bien todavía no logra ciertas propiedades del papel, para ciertos usos, para ciertos momentos, se transforma en un dispositivo aceptable, Ujú. ¿no? Claro. Lo mismo que pasó con el MP3, que ya es un formato que ha caído por suerte en el olvido, pero digo, hoy es más práctico una suscripción a Spotify, a Spotify o, Tidal. sí, si uno es más fanático quizá Tidal, le Mm. tiene que después tiene que vivir en una sociedad donde la banda ancha funcione de manera confiable para poder hacer Sí. uso de Tidal, Ujú. pero que llevar 5 o 10 CDs en la mochila, en un sobrecito que además se van rayando, ¿no? Entonces, Ujú. y sí, digamos, y no podíamos llevar un tocadiscos. Digamos, el tocadiscos siempre fue pensado, el dispositivo, tenemos como una especie de, ¿cómo decir?, de patrón oro, ¿no? Ujú. Para cada experiencia sensorial. El patrón oro de la música del vinilo, el patrón oro del audiovisual de la sala de cine, el patrón oro del libro es el papel de cierto gramaje con cierta tinta. Vos sabés que esto que decís me cierra una idea que me estaba dando vueltas, que es un poco a partir de lo que decís del e-reader. Yo leo mucho en Kindle, me parece que es muy práctico, pero entiendo que es como un híbrido entre lo viejo y lo nuevo, y hay como una intención de replicar el continente, ¿no? De ser más o menos parecido a un libro. Y después hubo otros intentos de software que intentaban replicar el continente de los formas del patrón oro. Yo me acuerdo en una época, ahora se sigue usando, pero ya no tanto, había algo que se conocía como el vinilo virtual, que era un vinilo que se conectaba en una bandeja y un plato que se conectaba a la computadora para los DJs, para que pudieran hacer scratch y poder hacer mezclas. Todo era información digital, se pasaba música con MP3 en esa época, o con WAV, pero todo se manipulaba manualmente. Ujú. Inclusive estaba este software, el Virtual DJ, que aquellos que empezamos pasando música en los 2000 lo recordarán bien, que simulaba también al patrón oro, que era la música en vinilo. Y en el cine debe ocurrir lo mismo, debe haber alguna plataforma que intentará venderte que se ve mejor, que tiene un widescreen mejor que el de Netflix, etcétera. Digo, ¿hasta qué punto llega la perfección de estos formatos, de este continente, que los formatos actuales intentan replicar? Sí, porque son primero, también son experiencias culturales de referencia. Hay que ver qué Claro. piensan los pibes de acá 50 años que se crearon sin esa referencia, entonces les resulta totalmente trivial, digamos, un gasto superfluo, Ujú. ¿no? Pero sí genera prácticas distintas. Obviamente, hoy una canción para funcionar en tanto hit, que además los hits son mucho más efímeros, si no enganchó en los primeros 5 segundos, Claro. probablemente reciba un, Mm. un swipe, un next, y entonces no trascienda, salvo para gente que está acostumbrada a la reescucha para convencerme de ese disco por el cual pagué $20, vale la inversión, digamos, y Claro. escucharlo hasta que me guste, ¿no? Hay una relación que es de orden tecnológico y cultural al mismo tiempo, ¿no? Por eso no hay nada que no sea tecnológico, Ujú. no hay dimensión tecnológica que no tenga también un componente cultural. Y va a ser siempre un escenario de negociaciones, y en ese sentido, por ahí, esa frase falsamente atribuida a los Lelutier, no todo tiempo pasado fue anterior. Y ya está, digamos, no todo tiempo No, pasado fue claro. mejor, sino que, bueno, efectivamente son nuevas relaciones co-constitutivas entre Ujú. técnica y humanidad que van a generar diferentes dinámicas Mm. socioculturales o sociotécnicas. Sí, yo quiero creer al menos, de vuelta, quizá con una especie de inocencia o autoengaño romántico, que los seres humanos tenemos algo de esa necesidad
poco satisfecha de la materialidad, de la conexión, de... Por favor, Agustín, terminemos el episodio arriba. Vemos mucho, por ejemplo, esta cuestión de... Tenemos algo optimista. No, pero por ejemplo, bueno, nosotros también somos señores de 40 años, ¿no? Pero nos gusta mucho ir que a la feria de vinilo, que uno tiene un disco, que uno tiene un libro. Mira este libro, mira el olor que tiene este libro. Es como que estamos más... Quizá porque también crecimos en una época de transición donde conocimos las Sí, versiones pero- físicas de las Pero cosas. también los procesos cognitivos asociados a cada estímulo son de otro orden, digamos. Claro. Yo me doy cuenta cuando leo que recuerdo que ciertas frases estaban a la izquierda, es decir, en la página a la Sí, izquierda. claro. Me pasa todo el Y tiempo en eso, el sí. e-reader me pierdo esa referencia tal y cual. entonces mi vínculo y mis procesos de incorporación de esos conocimientos, si bien suceden mejor que cuando leo un PDF, porque digo, la pantalla de la computadora solo sirve para leer cosas breves, Claro. ¿no? O Sí, para bueno, redactar. en el cine te acordás con quién fuiste, o te acordás que comiste antes, o sea, son eventos, son Sí, sí, situaciones. digo, sin romantizarlas demasiado, Mm. creo que simplemente permiten construir otro orden de la cultura. Mm. Y es un orden de la cultura que no estaba tan monopolizado por corporaciones. Digo, Ujú. el Kindle. Yo el otro día aprendí el Kindle, quería leer algo y Amazon me lo había borrado, porque había Ujú. saltado, me había olvidado de apagarle el Wi-Fi. Claro, Entonces había tengo saltado que estar que no lo volando, o sea, tengo tenías que estar pagado. leyendo bajo el radar. Digamos. Claro, claro. Es, digamos, una especie de paranoia del lector. Ujú. No la paranoia de no voy a poder leer todo lo que quiero leer, sino la paranoia de que me van a borrar lo que ya tengo. O sea, no voy a poder comprar todos los libros del mundo, era la paranoia de antes. Ahora no voy Sí. a poder leer todos los libros que tengo, no porque me falte el tiempo, sino porque me van a descubrir y me los van a borrar. Es, digamos, una especie de situación paradójica que me parece que hay que empezar a transitar. Digamos, para mí debería estar flagrantemente prohibido que se borre a distancia. Pero es que en realidad ahí está otro de los debates que quedará para otro episodio, que es que no somos propietarios de eso. Por Somos eso. inquilinos de eso. Ni siquiera estamos navegando ese flujo un momento. O sea, no tendemos a pensar un EPUB como una especie de, como una stream, Claro. ¿no? La música sí, porque la música y las películas son objetos temporales. Y nuestra relación con esos objetos tiene que ver con que nuestro flujo perceptivo se empalme con el flujo audiovisual o con el flujo sonoro. Con el libro tenemos la ilusión de que no, digamos, que es un conocimiento espacializado, entonces tenemos que recorrerlo y entonces va a estar siempre ahí. Claro. Pero no, también son un stream de información, son un flujo de información. Sujeto a la misma canilla que se abre y se cierra, Claro. digamos. Ujú. Entonces, bueno, hay que readecuar la cultura, digamos, a eso. Ujú. Es una pelea que hay que dar, digamos, pero bueno, hay que también desmontar los supuestos románticos, pero también los supuestos utópicos, ¿no? Sin duda. Estamos creo que en tiempo. Hay Bueno, para quedarse hay para que- charlar de esto, pero Sí, la verdad que ha sido te vamos a pedir que vengas 10 veces Encantado. más. Encantado. para seguir discutiendo. Columnista este tema. así, Sí, regular. total. Claro, total. claro. Bueno, Agustín, gracias. Gracias por hacernos pensar. Buenísimo, Bien. gracias por las preguntas. La verdad No, que por favor, yo me voy a vos. también Maquinando. maquinando, no, Para sí, por ahí. utilizarla, porque como sos una persona que está muy atenta al lenguaje, te vamos a decir maquinando. Probablemente está mal utilizado el verbo, pero Está muy pero bien. sí. Y invitamos Un gran también placer. a todos los que nos ven a que se suscriban a nuestro canal. Sí, señor. Y nada, estamos viéndonos en la próxima. Para domar el algoritmo. Gracias. Exacto.